Buenos días a todos. Ante todo, doy gracias a Dios que nos permite una vez más poder compartir esto, ¿no? Que es muy importante para una comunidad, para un país, para un gobierno, que es una nueva cultura con valores, que es respeto, confianza, compromiso, que, que todos debemos tener dentro de, ¿no? en el mundo del corazón. Lo último que hablé fue la educación con valores. ¿Por qué es necesario la educación con valores? Pero primero vamos a ser guiados por la palabra de Dios, que dice en Génesis 1:4. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Dios llamó, cuando dice Dios llamó a la luz día y a la noche, a las tinieblas noche, utilizó la palabra para cambiar las cosas. La luz por sí misma no cambió, siguió siendo, pero le cambió el nombre. Las tinieblas le puso noche, no tenía condiciones, pero la cambió. Puso límites. Nosotros vivimos con límites en la vida. El mundo fue creado con normas, leyes naturales, leyes químicas, leyes biológicas, leyes que nos hacen ordenar y tener un orden. Porque así Dios comenzó a ordenar las cosas, poniendo límites. Nos puso a nosotros con una capacidad para poder ver, para poder oír, para poder la altura que tenemos que vivir. Nos puso límites. Pero dentro de esos límites nos dio el mundo del corazón para poder salir de esos límites y avanzar. ¿Cómo conocemos el mundo del corazón? Cuando comenzamos a conocer el mundo exterior. El 78% de nosotros es agua y el 22% es carne. El mundo también es igual. El 78% es mar y agua y solamente el 22% es tierra. Así, así hacemos una similitud de cómo podemos conocernos a nosotros mismos por medio de la naturaleza que Dios nos ha dado. Una de las cosas importantes que hablé fue la vida es la selección de decisiones que tenemos que tomar. Y la educación nos enseña el conocimiento para poder discernir qué decisión tomar. Pero también la educación es el diseño, es la formación y la construcción de una comunidad. Porque si no hay si no tenemos la base, una educación con valores, ¿qué ¿cómo podemos fomentar un desarrollo sostenible y una seguridad integral? ¿No? Porque todos mundos tienen su propio pensamiento, su propio punto de vista y puede caer en el error. Y muchos caen en el error. Hemos visto generaciones de jóvenes, generaciones de niños, que son arrastrados por sus emociones, que son arrastrados por sus impulsos, que hacen las cosas sin medir las consecuencias. ¿Por qué? Porque nacieron con deseos. El deseo es el combustible que te hace avanzar. Pero también tienes que tener un freno. Y ese freno se llama abstinencia. El freno que debemos tener es autocontrol. Para poder saber que hay límites en esta vida que a veces no lo podemos pasar. Porque siempre tenemos que darnos cuenta de nuestras limitaciones, ¿no? Pero tenemos que seguir con visión, ¿no? Visión para poder pasar esos límites. Entonces, muchos de educación con valores es que dentro de nuestro pensamiento pensamos que siempre tenemos la razón en algo, ¿no? ¿Producto de qué? De nuestro conocimiento, de nuestras experiencias,
de estas emociones, ¿no? De lo que oímos a veces, de lo que vemos a veces. No evaluamos bien, no pensamos profundamente bien. Y ese es el error más grande que a veces tenemos, porque nos damos cuenta después que hemos fracasado. Entonces, para poder dar una educación con valores, hay que enseñar valores a, a la niñez, a la juventud, tienen que aprender. A los adultos tienen que reaprender. Y a las personas que son profesionales y tienen cargos, tienen que sobreaprender. Porque toda la vida hay que aprender algo nuevo. Porque si no aprendes algo nuevo, si no creces, decreces. Y ya no estás acorde a los avances, a la tecnología, a la moda de pensar de otros países. ¿No? Aquel país que piense profundamente mejor es el que tiene mayor visión y mayor desarrollo sostenible. Porque hay muchos jóvenes que a veces van a las protestas a reclamar. Claro, puede ser razonable por algo o por otro, pero más sería bueno que los que aprenden algo tengan ideas, tengan sueño, tengan visión para solucionar los problemas que hay, no para generar problemas más. La vida es parte del crecimiento, ¿no? La vida es parte de un crecimiento y tenemos que seguir evolucionando. Por eso que el mundo del corazón, Dios llamó a la luz día y a las tinieblas noche, ¿no? Porque utilizó la palabra. Cuando dice la palabra, el poder de la palabra, es anunciar algo del futuro para ahora, ¿no? El desear para ahora. Pero ese deseo es porque necesitamos direccionar a la población a que siga el camino correcto. Y eso es parte de la educación. Si no tenemos una educación con buenas bases, no esperemos que tengamos un desarrollo o una seguridad en buenas condiciones. Tenemos que apostar por la educación con valores, cambiando nuestra mentalidad, una nueva cultura con valores, respeto, confianza, compromiso. La confianza es la comunicación, es la conexión que las instituciones deben tener hacia el público en general. Debe haber comunicación, deben ser oídas los reclamos, deben ser atendidos los reclamos. No necesariamente se tiene que llegar a la violencia, a la protesta descontrolada, cuando no somos capaces de atender al inicio las cosas y llegamos a consecuencias muy fatales. Por eso, una nueva generación tiene que nacer con una educación con valores. Lamentablemente, hemos dejado pasar muchos años y no nos dimos cuenta de cómo estamos viendo la situación en el país. ¿Por qué? Porque es el resultado de las consecuencias de lo que no hicimos en el pasado. Por eso doy gracias a Dios que me permite yo mismo vaciarme primeramente, porque también a veces no tengo nada que dar, ¿no?, a ustedes. Pero si yo me vacío, si yo me quiebro, ahí Dios puede fluir sin necesidad de crear algo, porque la sabiduría proviene de Dios, la inteligencia proviene de Dios.
no de nosotros mismos. Nosotros no somos nada en este mundo, sino si Dios no pone misericordia. Por eso Dios dijo, hágase la luz. Utilizó su palabra para poder cambiar las cosas. Y por medio del poder de la palabra, cambiaron las cosas. Por eso lo que está escrito ahí, escrito está, ¿no? Y llamó a la luz día para que nos ordenemos en las cosas. Y así ni las noches. Le puso límites. Y en base a esos límites, podemos ver nuestra capacidad, nuestras limitaciones, nuestro ser. Y ese es el mundo del corazón. Cada vez poco a poquito nos vamos conociendo, ¿no? Que es necesario vaciarse para poder aprender algo nuevo. Si uno viene con un conocimiento y quiere añadir de ese conocimiento otro conocimiento, lo único que va a hacer es mezclar el conocimiento. Lo único que tiene que entender, si no resultó todos tus intentos por mejorar la seguridad de un país, aprendamos a oír. Aún no tengamos una solución exacta, ya es el inicio de algo. Y eso se llama esperanza. El país necesita esperanza. El país necesita respuestas. El país necesita soluciones. Pero ¿quién la puede dar si nuestra sabiduría escasa no nos deja ver más allá de la situación? Muchos reclaman, muchos se quejan, muchos condenan o maldicen. ¿Por qué no hacen? ¿Por qué no hacen? Y pueden tener la razón. Pero, ¿a qué camino les lleva? No. Estar en contra de la corriente te arrastra. Te- si sigues la corriente, entras en un conformismo. Si es la misma corriente, entras en un conformismo. Aprendamos a nadar. Aprendamos a nadar dentro de esta corriente, de este mundo. Para encontrar bienestar, felicidad, para el bien común de todos. Hoy comparto esta pequeña introducción del mundo del corazón, porque es bien, bien extensa, bien largo. Todos los días tenemos que aprender algo nuevo. Hasta yo mismo aprendo de esto, de lo que estoy enseñando. Porque muy difícil es hacernos ver nuestros errores a nosotros mismos y poder corregirlo. Pero enseñando, aprendo, ¿no? Y enseñando, voy evolucionando mucho mejor. Pero por la gracia de Dios, no por nosotros mismos. Es todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Gracias.